nos metemos dentro de algo que todo el mundo tiene en la cabeza, que también lo quiero relacionar con muchos otros productos que pueden ser también productos de la vanidad. Como podría ser, pínchate algo en la cara para estar mejor, y mucha gente que se vuelve adicta a una cirugía estética, a un botox, a lo que sea. Tómate una pastilla Viagra para tener la mejor relación sexual de tu vida, y no pueden tener relaciones sexuales de otra forma que no sea de esa forma. Ese componente psicológico, no solo fisiológico del fármaco, que tú te lo pinchas y te hace perder peso, sino cómo ves tú ese componente psicológico y cómo puede afectar a la sociedad. A alguien que se lo pincha porque quiere perder peso para ir a la playa. Claro, bueno, pues entonces lo primero que hay que decir es que como medicamento que es, no es inocuo. Ya hemos hablado de los efectos adversos, hemos hablado de los beneficios, hay que hacer un balance beneficio-riesgo en caso de cada paciente. De hecho, todavía no hay unas guías o protocolos, no estoy muy de acuerdo con estos criterios que hay marcados, y seguro que los equipos multidisciplinares de médicos, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas, etcétera, psicólogos definirán mejores protocolos en los próximos años, ¿no? Pero sabremos quién es un buen candidato y quién no. Desde luego, para bajar los excesos navideños y bajar esos 4 o 5 kilos antes de vacaciones, este medicamento no es. Y no es por la segunda parte que me he dejado antes de contarte, que es que, aunque no son efectos adversos propiamente dichos, ¿qué pasa a futuro con el fármaco? ¿Qué hemos visto que sucede cuando las personas lo usan? ¿Qué sucede en su largo plazo? Pues sucede que, aunque pierdan mucho peso, efectivamente, ese 15-25, en el caso de Ozempic, más en los que vienen, ese 20 o un 30% de ese peso lo pierden de masa muscular, que eso es algo que en nutrición no queremos, en absoluto. No queremos perder masa muscular, porque es un órgano que nos viene fenomenal, es metabólicamente muy activo, que decimos. Nos da mucha salud, nos llena de vida, es medicina natural el ejercicio para aumentar ese músculo. Y además es muy importante porque ese músculo nos combate o nos contrarresta el mecanismo de defensa natural que nuestro cuerpo tiene para perder peso. Porque esa es otra, nuestro cuerpo nos boicotea cada pérdida de peso que hacemos. Cada vez que identifica que estamos en déficit calórico, toma nota y dice, la próxima vez no te lo pondré tan fácil. Entonces, ¡Wow! esa pérdida de masa muscular y que en el 70% se recupera el 70% del peso perdido después, al año después de haber usado Ozempic, es decir, tú lo dejas de usar y en el periodo de 6 meses a un año recuperas de media un 70% del peso perdido. Mi experiencia con una persona que usó Saxenda real, no que fue paciente mío, pero que era la hermana de una paciente mía, recuperó el peso perdido con intereses. Es decir, Claro. como sucede con muchas de las dietas, que El efecto rebote. Justo. Claro. Entonces, claro, ese es una de las razones por las que no se debe usar únicamente desde un punto de vista un componente vanidoso, sino de salud. Y por supuesto que todos queremos lucir bien y la salud también es verse bien. Pero para usar estos medicamentos es importante tener en cuenta cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y si eres un candidato en función de lo que hemos dicho. En este caso, el tema de la masa muscular, yo siempre he escuchado y siempre me han contado profesionales de la salud que hacerse viejo es perder masa muscular y perder elasticidad. Y a medida que te vas haciendo más viejo, pues más masa muscular pierdes y menos elástico eres, ¿no? En ese sentido, cuando ves a alguien que está delgado, porque esto es lo que te da delgado, no te dice cómo está su sistema cardiovascular por dentro, no te dice si su corazón está bien, si tiene colesterol. Todas esas cosas son un poco lo que tú estás diciendo del efecto solo de vanidad frente a este medicamento. Claro, no es solamente el peso, es... Mira, hay 3 cosas que diría que te hacen ganar más salud y que están muy relacionadas con tus hábitos de nutrición, que son, que ha salido una palabra aquí clave para complementar a Ozempic, que son los hábitos, que es menos grasa, menos porcentaje de grasa corporal, más masa muscular y mejor disponibilidad de los micronutrientes en tu cuerpo. Sabemos que esas 3 cosas te dan más salud, te hacen lo que tú has dicho, por dentro estar bien. De hecho, muchas veces veo la ironía de que a la gente que tiene obesidad y sobrepeso, que es mucha, hay un estudio del país que salió el año pasado, que es impactante, que dice que se llama, el artículo se titula Radiografía de la obesidad en España, y dice que más de la mitad de la población adulta y 1/3 de los niños tiene exceso de peso. 2,8 millones de muertes al año se deben al exceso de peso. Entonces, claro que
se trata de perder peso, pero se trata de ganar salud. En el fondo, todo lo que queremos es ganar salud. No me sirve que pierdas peso si estás perdiendo tanta masa muscular, si además luego recuperas todo lo perdido. A nivel psicológico eso tiene unas consecuencias. Tú hablabas antes de un tema que es muy importante, que es el tema psicológico. Y lo voy a retomar porque es fundamental. Yo cuando me di cuenta de por qué estos fármacos iban a ser tan populares y tan exitosos es cuando me di cuenta del dolor que cubren o de la necesidad que solucionan, ¿vale? Que no es la pérdida de peso, paradójicamente, es el ruido por la comida. Es el hambre crónica que muchas personas tienen y que cuando se lo cuentan a alguien que no tiene sobrepeso u obesidad, no son capaces de, no te diré de creerles, pero de entenderles, porque no hablamos de lo mismo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hambre? No hablamos de lo mismo. Si pudiésemos descifrarlo de una sensación o de algo que no es solo físico, sino también psicológico, y le podríamos llamar ansiedad. Es ansiedad. La ansiedad por comer. Cualquier nutricionista que tenga una consulta, entrenador, la palabra que más han escuchado los muros de su clínica es ansiedad. Pues esa es la palabra que más he escuchado yo desde que tengo la consulta física y la digital, y es una palabra que engloba a muchas sensaciones, pero que en el fondo hace referencia a un concepto clave para entender por qué estos fármacos están funcionando tan bien y están solucionando un dolor tan heavy, que es esa ansiedad, hace referencia a ese sistema de recompensa que tienen exacerbados las personas que tienen más grasa de la que su cuerpo necesita. Cuando tienes sobrepeso o obesidad, tienes desregulado tu sistema endocrino, esas hormonas de las que hablábamos antes y muchas más, entonces tú tienes un hambre crónica, es como el que tiene tinnitus. Escucha continuamente, es muy molesto tener un sonido agudo, un pitido que no te lo quitas de ahí. Pero tú vete a explicarle a alguien que no tiene ese pitido cómo es tu vida. Te dicen, exageras, no siempre lo oirás, habrá algún momento que pues no lo escucharás. Y la gente se siente muy incomprendida, se culpabiliza mucho, por lo tanto, y dicen, debo ser yo, que tengo algo en mí que no funciona bien. Entonces te hundes. Y lo hilo con otra cosa que has dicho antes. Paradójicamente, mucha gente juzga o juzgamos a personas con sobrepeso o obesidad, más allá de algún personaje público que esté en Instagram que salga diciendo lo de panza y todo esto, pero más allá de los personajes, quiero decir, cuando hay mucho juicio, ¿no?, en la sociedad, que no es insulto declarado, pero sí que hay un juicio soterrado, más o menos sutil, de esa obesidad. Y lo achacamos muchas veces a glotonería, a que es una persona gocha, a dejadez, ¿no? A poco cuidado de sí mismo, de su cuerpo, ¿no? Justo. De hábitos. Falta de hábitos, exceso de gula, y no es así. Yo cuando me di cuenta de esto es con una paciente mía, que es Carlota, que es muy activa en redes sociales. Entonces, en una noticia que salió publicada en un medio muy conocido, hubo una persona que dijo que no compraba el argumento de la comida. Tomo el testimonio, la respuesta de Carlota. Si no te importa, te la voy a leer, por favor, porque lo explica súper bien y esto es a mí lo que me hizo hacer el cambio de clic en mi cabeza y decir, ahora sé por qué funcionan también estos fármacos. El tipo la persona que decía que no compraba en su experiencia el argumento de pasar hambre decía que él, después de 2 años de cuidar lo que comía, dice, cuidar lo que comía y las cantidades e integrar el ejercicio en mi vida diaria, había bajado 25 kilos. Mis matemáticas fueron sencillas y lo siguen siendo. Quemar más calorías de las que me meto garganta abajo, lo que hemos hablado antes, ¿vale? He seleccionado solamente lo más importante de la respuesta de Carlota. Dice, su caso, respondiéndole, no representa a la mayoría que sí tiene que vivir pasando hambre, haciendo ejercicio y comiendo cosas y cantidades de por vida que ni apetecen ni satisfacen. ¿Acaso eso es salud? ¿Le parece sostenible, agradable y sano vivir pasando hambre, despertarse de hambre, no poder concentrarse en el trabajo y sentirse culpable, ansiosa y presa del pánico cada vez que hay comida delante por medio a engordar? Esto podría ser una exageración dramática, pero son palabras reales de una persona. Entonces, ahí yo hice clic y dije, por eso he titulado el libro como lo he titulado, que es Apagando Ozempic & Company, apagando el ruido de la comida, perdiendo peso. Porque ahí es donde me di cuenta de cuál era el dolor tan grande de esos pacientes, que no solamente era perder peso, sino que era apagar ese tinnitus, ese sonido agudo, horrible, y respirar, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Ansiedad. Esa ansiedad desaparece. Entonces todo ese ruido de te ponen un bollo delante, estás pensando continuamente en la nevera, en qué vas a comer,
estás trabajando y estás pensando en 10 minutos me voy a dar una recompensa, de pronto. Entonces parece que estos medicamentos sacian actuando de forma similar a esas hormonas, pero parece que no solamente tiene que ver con las calorías, sino que tiene que ver más con que acallan ese sistema de recompensa. Y entonces incluso el beber alcohol, fumar, otras cosas como la drogadicción, compras compulsivas, la ludopatía, parece que están apareciendo estudios en donde demuestran que personas con estos fármacos también disminuyen estos vicios.